Cordial saludo, instructoras, compañeros, espero se encuentren bien. En estos momentos hablaremos sobre el origen alternativo de la administración y el papel en las civilizaciones antiguas. La administración se vio altamente influenciada por las naciones antiguas, los filósofos, la organización militar y la revolución industrial. Uno de los grandes famosos es Sócrates, quien afirmaba que la administración es una habilidad personal separada del conocimiento técnico. También estaba René Descartes, que en su libro El discurso del método describe los siguientes principios. El primer principio es el principio de análisis por descomposición, que consiste en dividir y descomponer cada problema en tantas partes como sea posible y necesario para mejorar su solución y resolverlas cada una de forma independiente. El segundo principio es el principio de síntesis por descomposición. Se fundamenta en el hecho de conducir ordenadamente nuestros pensamientos, comenzando por los objetivos más fáciles e irnos gradualmente por los más difíciles. Y el tercer principio es el principio de la enumeración, que consiste en hacer recuentos, verificaciones y revisiones de manera que nos quede la seguridad de que nada se ha omitido o dejado de lado. Con esta parte de René Descartes coincido totalmente en las habilidades que debe tener un administrador, ¿cierto? Porque primero tenemos que analizar nuestros problemas y empezar a descomponerlos sistemáticamente hasta lograr dar con la solución o con las alternativas que se tengan para solucionar problemas, ¿cierto? De igual manera debemos ordenar nuestros pensamientos y comenzando por los objetivos más fáciles para alcanzar pues ciertos nuestros objetivos. Entonces es como cuando tenemos un objetivo a largo plazo y tenemos que estructurar cada vez esos objetivos a corto plazo para ir alcanzándolos y acercarnos a ese objetivo a largo plazo. ¿Ya? Por parte de las naciones antiguas tenemos la necesidad de crear un sistema de gobernación y administración de las personas que integran, ¿cierto? Se hace una tribu, se hace una comunidad, se hace un pueblo, ¿cierto? Y que todas estas civilizaciones tienen en común y es que todas tenían un orden jerárquico. Había un líder, siempre había un monarca, siempre había un rey que establece cómo va a ser, ¿cierto? Cómo se va a controlar toda la población. Entonces, los egipcios eh, tenían una excelente habilidad de planificación, de organización y de control, ¿cierto? Que en este caso bastó para la construcción de las pirámides y las demás construcciones que generaron, ¿cierto? Que se le atribuyeron a ellos. También tenían un sistema de recaudación de impuestos que en este caso eh, era a nivel general, ¿cierto? No era que se quedaba, digámoslo, por provincias, sino que se recaudaba a nivel general y se llegaba pues a donde el faraón. ¿Cierto? La civilización india tuvo dos códigos de administración. El primero fue el Manu, que este Manu era también un sistema jerárquico, pero en este sistema se le atribuía mucho a los sacerdotes. Y está eh, el Artha Sastra de Kautilya, que fue el que contribuyó a la descentralización del poder de producción, pues garantizó la legalidad de las transacciones comerciales, ¿cierto? Además de que se privilegiaba el bienestar social por encima del lucro privado. Eso cómo lo manejan ellos. Siempre había un supervisor que era experto y que era designado a cada tarea, ¿cierto? Entonces, en este caso era el tema de la producción agrícola, era la producción manufacturera y el tema de
producción marítima. En China tenemos a Confucio y sus discípulos Misios y Chou, quienes sugerían que la vida giraba en torno al hombre poderoso. Este hombre poderoso ellos lo veían como la manera correcta de gobernar y ser gobernado, que era una persona que no se dejaba alterar, que sabía manejar muy bien las personas y las situaciones. También recomendó que todas las personas que ocuparan posiciones públicas, bien sean que fueran administrativas o ejecutivas, conocieran las condiciones del país con el propósito de que estuvieran capacitados para resolver adecuadamente los problemas públicos. Y tenemos a la civilización griega, que se caracterizó por la administración pública, la cual era elegida democráticamente por ciudadanos griegos mayores de 18 años. Esta asamblea popular está compuesta por todos los ciudadanos de Grecia y su función era aceptar o rechazar las iniciativas del Consejo. Entonces, esta parte de los griegos me da como mucho a entender esta parte de los consejos que se generan en las empresas, quienes se reúnen pues y determinan qué proyectos, cuáles son los objetivos a largo plazo y todo esto que se genera y deciden si están de acuerdo o no con lo que se está planteando, incluso si es necesario renovar o no los gerentes también administrativos que se tienen. Entonces, continuando, tenemos que la organización militar reforzó la jerarquía a través de la unidad de mando, ¿cierto? Eh, ya que siempre cada subordinado, cada orden jerárquico, por así decirlo, eh, tiene un superior, ¿cierto? Entonces tenemos los generales que le tienen que rendir pues subordinación a los reyes, a los monarcas, a los líderes de las tribus, por así decirlo, ¿cierto? Adicional también se tiene, bueno, y hacia abajo también podemos continuando, ¿cierto? El general, el sargento, el capitán, ¿cierto? El soldado raso, entonces están subordinados, pues, y tienen subordinados a cargo. Entonces, esta consolidación se da cuando todo soldado debe conocer lo que se espera de él y también lo que debe hacer. Entonces, esto llevándolo a un nivel eh, empresarial, cuando un empleado no sabe qué hacer, es una persona que nos está costando dinero, ¿cierto? Y tiempo, porque deja de ser productivo, deja de generarnos esa ganancia que tenemos ahí. Entonces tenemos que estipular bien qué es lo que vamos a hacer con las personas, de pronto que nos tengan clara su posición dentro de la empresa. Y pasamos a las teorías. La teoría clásica se le atribuyó a Henry Fayol, quien se formó principalmente por ejecutivos de otras empresas en esa época, que eran James D. Money, Linda Lev Urwick y Luther Gulick, que se enfocaron en la estructura bajo la premisa de aumentar la eficiencia de la empresa a través de la forma y disposición de las interrelaciones estructurales. En este caso, Henry Fayol identificó 5 conceptos y 14 principios. Estos conceptos son la planificación, la organización, instrucción, coordinación y control. Y sus principios son la división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de los intereses individuales a los intereses generales, remuneración del personal, centralización, cadena de mando, orden, equidad, estabilidad, mantenimiento del personal, la iniciativa y el trabajo en equipo.
Para la teoría científica tenemos a las siguientes personas que fueron Frederick Taylor, Henry Gant, Frank y Lillian Gilbert. Frederick Taylor era un ingeniero mecánico y economista y estableció 4 principios. El primer principio fue recopilar información sobre el trabajo y experimentar cómo mejorar la forma de hacerlo mejor. El segundo fue estandarizar los procedimientos y dejarlos documentados. El tercero fue seleccionar cuidadosamente los trabajadores que posean habilidades y destrezas que concuerden con la necesidad del trabajo. Y la cuarta es que era crear un sistema de pago que sea aceptable según el desempeño de la tarea. Los Gilbert buscaban mejorar la eficiencia de las tareas para que supusieran grandes ahorros en tiempo y dinero. Ellos lo que buscaban era minimizar la cantidad de movimientos generados para la ejecución de las tareas. Y Henry Gantt introdujo las bonificaciones que si se cumplían las tareas antes del tiempo, el tiempo abarcado, el, perdón, Henry Gantt lo que introdujo fueron las bonificaciones que cuando se cumplieran las tareas antes de tiempo se vieran abarcadas tanto a la parte administrativa, incluyendo a los gerentes, como a los propios operarios como tal. Y la teoría burocrática implementó una perspectiva de la administración y se le reconoció a Max Weber, quien fue como el padre de esta teoría. ¿Cierto? Esta teoría nos habla de que se representa una estructura organizacional representando las reglas y procedimientos y exigiendo que la comunicación se diera desde la punta jerárquica. Max Weber también hablaba de 5 principios, que eran la autoridad formal del jefe, que deriva de la posición jerárquica que, que posee dentro de la organización. ¿Cierto? La segunda era que las personas deben ocupar puestos según su desempeño y no por su lugar en la sociedad. La tercera era la especificación clara del alcance de la autoridad formal y las responsabilidades de cada puesto. Eh, la quinta nos habla que era la creación de un sistema bien definido de reglas, procedimientos y normas de operación uniformes. Entonces, todo esto es lo que nos lleva actualmente a que los administradores tengan una base de cómo se debe manejar toda una empresa, ¿cierto? Partiendo pues desde la planificación, desde la organización, desde el control, desde una instrucción y desde una coordinación, ¿cierto? Y asimismo, hacia abajo, tenemos que buscar personas que estén alineadas sobre estos mismos conceptos. Que si tenemos una persona eh, que no sepa instruir, que no sepa controlar, vamos a tener mucho desorden en ese proceso. Entonces, eso puede ser un punto de inflexión cuando estemos llevando ciertas responsabilidades o ciertas actividades que requieran pues que seamos muy estrictos y tengamos un buen control sobre todo ese proceso. Eso es todo, instructora. Agradezco su tiempo. Una feliz día.